Asignatura Edificación. Tema 4. Estructura y albañilería. Subtema 4.5. Estructuras de acero. Contenido. Introducción. Normatividad. Aspectos relacionados con el diseño de estructuras de acero. Nomenclatura. Procedimiento constructivo. Control de calidad. Tratamientos contra el fuego. Mantenimiento. Conclusión capitular. Anexos. Bibliografía. Referencias de imágenes. Introducción. El descubrimiento y consiguiente utilización del acero marcó un parteaguas en la historia de la humanidad. El acero es una aleación de hierro y carbono en la que este último entra en una proporción entre el 0.02 y el 2%. Según su tratamiento, adquiere especial elasticidad, dureza o resistencia. Los objetivos de esta presentación son: identificar los aspectos fundamentales que establece la normatividad para el diseño y construcción de estructuras de acero. Identificar los tipos de estructuras de acero más comunes en la edificación, sus bases de diseño y procesos de construcción. Destacar las propiedades únicas del acero como resistencia, elasticidad y durabilidad, entre otras. Revisar procedimientos constructivos usuales, control de calidad y recomendaciones para el mantenimiento de estructuras de acero. Normatividad. Es importante que el constructor tenga conocimientos generales de los criterios de diseño para poder identificar posibles errores u omisiones o sugerir modificaciones que optimicen los resultados. Se muestran como ejemplos de fuentes relacionadas con el diseño y construcción de estructuras de acero el Manual de Construcción en Acero, editado por el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, IMCA, por sus siglas. La Norma Técnica Complementaria para el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero, publicada el 6 de noviembre del 2023, con vigencia a partir del 6 de mayo del 2024. También el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y el American Institute of Steel Construction, por sus siglas AISC. Aspectos relacionados con el diseño de estructuras de acero. Como ya se dijo, el ingeniero civil encargado de la construcción debe comprender el diseño de estructuras de acero para optimizar los procedimientos constructivos y monitorear su comportamiento. El comportamiento del acero bajo tensión se ilustra claramente en la gráfica que relaciona el esfuerzo aplicado con la deformación. En esta gráfica se observa una primera región en donde el acero tiene un comportamiento totalmente lineal, hasta que llega a un límite de proporcionalidad, relacionado con su esfuerzo de fluencia. Después sigue una zona donde fluye ya sin aplicarle prácticamente ningún esfuerzo, es decir, se deforma inelásticamente, pero luego se endurece debido a la deformación y llega a un punto de esfuerzo máximo, para posteriormente descender ya sin aplicación de esfuerzo con una deformación bastante significativa hasta que produce la fractura. En el diseño de estructuras de acero se pueden distinguir dos criterios: el criterio elástico, en el cual se estiman las cargas que soportará la estructura, diseñando los elementos según sus esfuerzos permisibles, que se toman como un porcentaje del esfuerzo de fluencia, y el criterio por factores de carga y resistencia, en donde se diseñan los elementos estructurales según los esfuerzos límites de falla, asegurando que la resistencia del acero sea igual o superior a las cargas previstas. Simultáneamente se incrementan las cargas y se reduce la resistencia de los elementos estructurales para una mayor seguridad. Los elementos de una estructura metálica deben ser diseñados para soportar diversos esfuerzos, como son la tensión, compresión, flexión, torsión y cortante, así como sus posibles combinaciones. El diseño queda finalmente plasmado en planos y especificaciones de construcción. Nomenclatura. Para poder elaborar e interpretar los planos, es necesario especificar y conocer la nomenclatura que se sigue para los diferentes tipos de elementos de acero, como son ángulos, perfiles tubulares, redondo sólido, liso, etc., mismos que se encuentran en la tabla, en la cual aparece el nombre del elemento y su designación con 2 letras mayúsculas.
Es importante conocer estos elementos para poder ordenar atinadamente la procura de estos materiales en la obra. En la figura 6 podemos ver la designación que hace el IMCA para perfiles de acero estructural. Procedimiento constructivo. El procedimiento constructivo puede ilustrarse de manera simplificada en este diagrama, en donde a partir del diseño ejecutivo se deberán elaborar los planos de taller. Una vez que se tienen estos planos, se procede a fabricar la estructura, a limpiarla adecuadamente, pintarla si es el caso, actividad que también puede llevarse a cabo en la obra, embarcarla, recibirla formalmente en el lugar donde se van a hacer los trabajos de montaje. Si es necesario, almacenarla y estibarla de manera correcta, y llevar a cabo finalmente el montaje con una fijación preliminar o una unión definitiva. Luego se puede proceder a su pintura, hacer retoques y, si es el caso, a hacerle tratamientos antifuego para que finalmente proceda a su entrega. Planos de taller. Los planos de taller se elaboran antes de fabricar la estructura metálica. Deben incluir la información detallada sobre componentes de la estructura. Estos planos los elabora el fabricante con base en los planos de diseño ejecutivo, y en ellos debe especificarse los materiales, tipos de acero, su resistencia, los perfiles, las placas, pernos, tuercas, procedimientos de soldadura y tolerancias permitidas, entre otras cosas. En la figura vemos un ejemplo típico de un plano de taller, que da idea de lo complejo que puede ser elaborarlos, hasta que sean autorizados para proceder a la fabricación. La normativa relacionada con los planos de taller menciona la información que se requiere para la ejecución de la estructura, así como para su montaje, incluyendo detalles de las juntas en campo y tornillería, junto con la especificación de los materiales. Otro apartado de la normativa especifica que los dibujos y esquemas de cálculo deben mostrar las soldaduras con símbolos claros que indiquen su posición, dimensiones y características. También se indica que los dibujos de taller serán siguiendo la práctica más moderna de preferencia, desarrollados en un ambiente BIM. Otro tema interesante es el proceso de aprobación de los planos de taller y montaje, que una vez aprobados y corregidos, el fabricante puede iniciar la fabricación y enviar copias corregidas a las partes involucradas. Fabricación en taller. La fabricación en taller se divide en dos etapas. El habilitado, donde se preparan los elementos de acero con herramientas específicas, y el armado, donde se ensamblan estos elementos, según los planos de fabricación. Limpieza. La limpieza puede realizarse simplemente con lijado o esmerilado, y si la magnitud de la estructura lo requiere, se puede realizar mediante chorros de arena lanzados a presión, procedimiento que se conoce con el nombre de sandblasteo, en el cual se utilizan equipos especiales. Pinturas. Después de que se limpia la estructura al nivel especificado, se aplica una capa de primer, seguida de un esmalte en el color requerido. Para ello se requiere cumplir con la norma ISO 12944 en cuanto al material, espesor y número de capas que se va a aplicar. El espesor aplicado se puede medir en micras con un aparato digital. Embarque y transporte. El embarque y transporte deben hacerse según un plan de montaje, que debe incluir el registro de la carga, las sujeciones, protecciones y la ruta que se va a seguir. Los tornillos, tuercas y rondanas se envían por separado. Es esencial garantizar en esta etapa la seguridad, tanto del personal involucrado como del equipo que se está utilizando. Recepción de las piezas en obra. Al llegar a la obra, se debe verificar que los elementos estructurales lleguen conforme a los documentos contractuales y en la secuencia adecuada para llevar a cabo el montaje. Si la estructura, por alguna razón, llega dañada, se debe notificar al fabricante o al transportista antes o inmediatamente después de la descarga. Elevación y montaje. La elevación y colocación de la estructura de acero sigue un orden. Primero se deben montar las columnas, luego las traves principales para armar la estructura, los contraventeos y finalmente los largueros para la cubierta.
Es importante que el hueco que queda entre las placas de las columnas y el dado de cimentación se rellene con un mortero expansivo, conocido como grout, para lograr que la carga se transmita uniformemente y no haya desplazamientos indeseables. Por otra parte, si la cubierta va a ser con lámina de algún tipo para formar los entrepisos, esta será fijada mediante pernos de cortante. En las figuras 21 y 22 vemos dos casos de la aplicación del grout en la base de una columna. En la figura 23 se ve la colocación de los pernos de cortante, mientras que en la figura 24 se observa la unión del acero con el concreto. La elevación y el montaje de los elementos de acero se realiza con grúas seleccionadas según el peso y dimensiones del elemento. Para ello se utilizan grúas de diferente tipo: ligeras, telescópicas, montadas sobre camión o sobre orugas, y la torre grúa. En la figura 26 y 27 se muestran ejemplos de estas grúas elevando estructuras metálicas. En las figuras 28, 29 y 30 también se muestran más ejemplos de grúas elevando estructuras metálicas. Sistemas de unión. Los sistemas de unión más comunes son la soldadura y los tornillos, aunque ambos pueden combinarse en una estructura. El uso de remaches, antaño utilizado, ha sido casi completamente abandonado. En la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM se tiene un árbol de conexiones en donde se pueden observar con claridad estos tipos de unión. Elementos soldados. Hablando de elementos soldados, se debe entender que la soldadura es la unión de piezas mediante calor o presión, con o sin material adicional de aportación. Las directrices sobre las soldaduras son dictados por el AWS, aunque en México la norma oficial mexicana NOM H 111-1988 regula los símbolos que se utilizan en los planos para determinar el tipo de soldadura, así como las pruebas no destructivas para la misma. En la figura se observa la simbología a la que se ha hecho referencia y que deberá acompañar los planos para dejar con claridad especificado el tipo y el modo de soldar de la estructura. Se pueden utilizar diferentes tipos de soldadura, por ejemplo, soldadura por arco eléctrico, en donde se utiliza un arco eléctrico entre un electrodo metálico y el material base fundiendo ambos para crear una unión sólida al enfriarse. La soldadura MAG, que usa un electrodo de alambre de metal consumible y un gas activo, como argón mezclado con CO2, para proteger la soldadura de la contaminación, o por último la soldadura MMAW, conocida como soldadura por electrodo revestido, donde se emplea un electrodo revestido para crear un arco eléctrico con el material base. Elementos atornillados. Actualmente, muchas estructuras metálicas utilizan tornillos o pernos para sus uniones, debido a sus ventajas. En este sistema se establecen dos requisitos: 1. La calidad de los tornillos, y 2. El método y grado de apriete de los mismos. Los tornillos de acero que se utilizan son de alta resistencia y deben cumplir con normas del ASTM. Esta norma que menciona los tornillos de alta resistencia son la H118, H124 y H123, que se refieren a diferentes tipos de aceros con distintas resistencias y diámetros. Por otra parte, el AISC requiere que los pernos de alta resistencia en juntas pretensionadas o de deslizamiento crítico se ajusten para resistir una tracción mínima especificada. El sistema de remachado se utilizó en el siglo XIX. En esencia, consta de un vástago con una cabeza que se introduce en las perforaciones previamente hechas en los elementos a unir. Al calentarse y remacharse, forma una segunda cabeza. Al enfriarse, el remache aprisiona firmemente las piezas de acero. Control de calidad. La AWS proporciona una guía de inspección visual de soldaduras para identificar defectos como porosidad, fusión incompleta, socavación,
laminación y grietas, antes, durante y después de la soldadura, mediante ensayos destructivos y no destructivos. Tratamientos contra el fuego. Además de la pintura antióxido, es crucial proteger las estructuras de acero contra el fuego. Los tratamientos incluyen pinturas intumescentes que tienen la característica de reaccionar y formar una espuma aislante cuando se presentan temperaturas superiores a los 200 grados centígrados. Otro tratamiento contra el fuego son los morteros ignífugos, que se aplican con equipos neumáticos en espesores que varían entre 1 y 5 centímetros. Estos morteros contienen minerales que proporcionan un aislamiento térmico adecuado. Mantenimiento. En cuanto al mantenimiento de estructuras metálicas, y en términos generales, podemos decir que un buen mantenimiento debe incluir inspección visual, pruebas como ultrasonido y radiografías, además de limpieza, pintura, sellado y reparaciones oportunas. Los problemas comunes incluyen corrosión, fatiga, abrasión, deformaciones y desplazamientos en las uniones. Es crucial no modificar el uso original de la estructura. Conclusión capitular. La construcción de estructuras de acero es común en nuestros días. Requiere atención en todas las fases y seguir normativas estrictas para garantizar seguridad y durabilidad. Las etapas involucradas en el proceso de diseño y construcción requieren de un control de calidad estricto, medidas de seguridad y preservación del medio ambiente. Una vez construida la estructura metálica, requiere de un programa de mantenimiento permanente para garantizar su buen funcionamiento. El presente trabajo fue desarrollado por académicos y alumnos adscritos al Departamento de Construcción de la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería, con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Por mi raza, hablará el espíritu, Facultad de Ingeniería, UNAM.